la práctica, en el trabajo práctico número 6. En el trabajo práctico número 6, ahí vamos a ver los diferentes métodos que nos permite realizar un estudio del crecimiento microbiano de diferentes microorganismos. Entonces, primero vamos a ver qué significa crecimiento en microbiología. Crecimiento en microbiología se refiere al aumento en el número de células de una población. Cuando nosotros queremos hacer el estudio de este crecimiento, se puede estudiar diferentes tipos de microorganismos. Y cuando hablamos de diferentes, estamos hablando de procariotas, eucariotas, virus, que generalmente el virus no se puede hacer un estudio detallado en el laboratorio porque es muy difícil controlar, pero sí de procariotas y de eucariotas. Entonces, los modelos que se toman en microbiología y que se han tomado durante todos estos años para realizar estudios más detallados son el género Escherichia coli, Escherichia, especie coli, y dentro de los bacillus, el Bacillus subtilis. Entonces, ¿qué se sabe de un crecimiento? Cuando una bacteria está en crecimiento, lo primero que ocurre es una elongación del tamaño de la célula, de la longitud de la célula. Entonces, durante esta elongación, también ocurre una multiplicación de todos los constituyentes celulares de la célula. Sobre todo, comienza en la primera etapa de esta nueva generación, comienza la duplicación o la replicación, mejor dicho, del ADN. Entonces, la primera fase es una elongación de la célula. Después, tanto la membrana citoplasmática como la pared celular comienza a estrangularse para formar un septo, como ustedes lo pueden ver en la imagen derecha. Una vez que se ha formado el septo, en la tercera etapa se produce una terminación de este septo para formar la nueva pared, y de estas dos células hijas que se va a formar, y luego ocurre la separación de las células hijas. Durante esta generación hay lo que se llama una fisión binaria. El tiempo que demora en producirse esta generación se denomina tiempo de generación, y lo vamos a llamar con la letra G. Nosotros vamos a tomar la terminología o la nomenclatura que aparece en el Brock. Diferentes autores de diferentes bibliografías toman otra nomenclatura. Nosotros vamos a tomar la nomenclatura del Brock. Ustedes creo que tienen la edición 13, yo tengo una edición más nueva que es la 14, que después yo les voy a enviar para que ustedes vean si hay alguna diferencia con la que ustedes tienen. Este tiempo de generación va a depender de los factores nutricionales, de los factores genéticos, y también depende de la temperatura a la cual ocurre esta fisión binaria. Para el caso de Escherichia coli, que es uno de los modelos que se toma en cuenta, este tiempo de generación es de 20 minutos. En el caso de Bacillus subtilis, que es otro microorganismo que se toma como modelo para realizar los diferentes estudios, se sabe que no hay una formación, no hay un estrangulamiento de la pared celular, solamente se produce una separación de las células hijas sin producirse este estrangulamiento. En algunos otros microorganismos, como otro tipo de bacterias que no son tan comunes, la fisión binaria se produce por una gemación. Nosotros vamos a tener en cuenta para el estudio de aquí en más del modelo de Escherichia coli.
¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, Bien, sí, profe, sí, perfecto. sí. Muy bien. Si nosotros ahora observamos esta diapositiva que yo les acabo de colocar, vamos a ver cómo se forman este septo y por qué se produce en el centro y no en otro lugar. ¿Mm? Aquí comienzan, en la primera parte, cuando comienza a elongarse la célula, lo primero que ocurre es que comienzan a actuar las proteínas, diferentes proteínas que se encuentran en el citoplasma, como las proteínas MIN, tanto C como D, y las proteínas MIN-E. Entonces, aquí tienen mucha importancia las proteínas FTS, sobre todo FTSZ, que es la que produce ese anillo que va a provocar el estrangulamiento de la pared. Si ustedes observan la imagen izquierda, ahí van a poder observar que estas proteínas tan importantes durante toda la etapa de crecimiento de una célula, se van produciendo a ver, ¿cómo les explico? Las proteínas MIN-C y D, tanto como las proteínas MIN-E, se trasladan hacia los polos de esta bacteria. En este caso, en la imagen tenemos la bacteria Escherichia coli, como les acabo de decir, y dejan libre el centro para que actúen las proteínas FTS, que van a ser las encargadas de formar este anillo, que en este caso lo tienen en un color amarillo. Estas proteínas son las que van a permitir el estrangulamiento tanto de la membrana citoplasmática como de la pared, para que comiencen a separarse los constituyentes celulares que han sido duplicados durante las primeras etapas que vemos aquí en la imagen de la derecha, para producir el septo y luego producirse las dos células hijas, que van a tener todos los constituyentes celulares que ustedes tienen en la célula madre. Acuérdense que aquí vamos a tener membrana citoplasmática, pared celular, nucleoide, y el nucleoide con el ADN necesario para que las dos células hijas tengan todo lo necesario para que continúen con una nueva duplicación mediante fisión binaria. Entonces, dependiendo del tipo de microorganismo, ese tiempo de generación puede variar. Tenemos 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos, y en algunos otros microorganismos, como en el caso de las células eucariotas, mucho más aún. Podemos llegar hasta 120 minutos en el caso de los hongos pluricelulares, porque ustedes saben que la estructura es mucho más compleja que una bacteria. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces, lo que nosotros necesitamos en un cultivo no nos interesa tanto la división celular individual, sino el aumento del número de células de la población. ¿Eso qué significa? Que el número de células, nos interesa saber el número de células que hay en una población, como la masa que se encuentra, que va a formar esa población. Es decir, que el número de células y la masa en un crecimiento de poblaciones se duplica. Una célula, habíamos dicho que aquí en este gráfico, fíjense, vamos a representar a una célula que se está dividiendo y su tiempo de generación es de 30 minutos. Entonces, si ustedes observan la tabla, en la tabla vamos a tener tiempos, número de células totales, y van a observar que en un tiempo cero tenemos una célula. En un tiempo de 0,5 horas vamos a tener dos células, y así sucesivamente.
Es por eso que cuando graficamos, en la gráfica del número de células en una escala aritmética, vamos a ver que es una curva exponencial, que es la que está representada con el color azul. Es una curva en la escala aritmética. Pueden observar que es una curva exponencial. Si nosotros representamos estos valores en una escala semilogarítmica, van a ver que la gráfica es una recta. Entonces, esto nos permite después poder realizar un estudio matemático para sacar diferentes valores necesarios para poder realizar una curva de crecimiento, de diferentes microorganismos. Nosotros en la práctica vamos a realizar en este práctico que yo les acabo de decir, que es el número 6, vamos a realizar un estudio del crecimiento de diferentes microorganismos y ustedes van a tener que hacer estas curvas. Entonces, vamos a ver la diapositiva que sigue. Bueno, fíjense que aquí, si observamos la recta en la escala semilogarítmica, vamos a poder calcular la pendiente teniendo en cuenta dos puntos en el eje de la Y y los puntos correspondientes en el eje de las X, correspondiente el tiempo en horas. Entonces, eso nos va a permitir calcular la pendiente, calcular el tiempo que demora en realizar esa generación, que en este caso sería de 6 horas, y también nos permite calcular el N, es decir, el número de duplicaciones que va a tener esta célula. En este caso es una sola duplicación. Esto nos permite calcular el tiempo de generación que habíamos dicho que vamos a representar con la letra G. Entonces G se calcula sobre T sobre N, que en este caso, tomando estos dos valores de N0 y N final, vamos a poder calcular que el tiempo de generación es de 6 horas. Es decir, que la población se duplica en 6 horas. Si ustedes observan la gráfica de la derecha, donde ahí está representado más valores de la tabla anterior que yo les he mostrado, también podemos calcular la pendiente para diferentes puntos, tomando diferentes puntos del eje Y. Entonces, calculamos la pendiente, podemos calcular el tiempo de generación, donde para este caso la población se duplica en 2 horas. Esto es muy importante tener en cuenta porque cuando ustedes tomen valores en la práctica, utilizando diferentes métodos para calcular el crecimiento, van a poder realizar estas gráficas y van a poder extrapolar y obtener diferentes tiempos de generaciones para diferentes tipos de microorganismos. Entonces, ¿qué es importante que ustedes conozcan, fijen y apliquen en este tema? Saber que el número inicial de células de un cultivo y el número presente tras un periodo de crecimiento exponencial se expresa como número de microorganismos final va a ser igual al número de microorganismos que ustedes tienen inicial, el número de células estamos hablando, por 2 a la n, donde n es el número de células finales, n0 es el número de células iniciales, n es el número de generaciones durante el periodo de crecimiento exponencial. Entonces, teniendo en cuenta eso, el tiempo de generación de la población se calcula como T sobre N. T es la duración del crecimiento exponencial expresada en días, horas o minutos. Sabiendo el número inicial y final
de células en una población de crecimiento exponencial, es posible calcular n, y a partir de n y sabiendo el tiempo, podemos calcular el tiempo de generación. La ecuación n igual a n sub 0 por 2 a la n se puede expresar en términos de n, donde nosotros aquí vamos a aplicar a ambos miembros el logaritmo decimal en base 10 y vamos a aplicar también propiedades de logaritmo que eso han visto en matemática. Cuando aplicamos propiedad de logaritmo, el producto se convierte en una suma y el exponente se convierte en un producto. Entonces, por eso, n es igual al logaritmo de n sub 0 más n por logaritmo de 2. Ahora lo que hacemos es pasar los términos para dejar y calcular el valor de n. Entonces, realizando todos los pasajes matemáticos, sacamos como resultado que n es igual a 3,3 por la diferencia entre el logaritmo del número de células finales menos el número de células iniciales. Esta fórmula me sirve para calcular n y teniendo n y t podemos calcular el tiempo de generación. La pendiente es igual a 0,301 por n sobre t, o ya sabemos que n sobre t es el tiempo de generación, entonces la pendiente se puede calcular como 0,301 sobre g. En el ejemplo anterior, la pendiente sería, por lo tanto, 0,301 sobre 2, porque habíamos dicho que el tiempo de generación para los gráficos anteriores era de 2 horas, o 0,15. Puesto que g es igual a 0,301 sobre la pendiente, llegamos al mismo valor de 2 para g. El término 0,301 sobre g se llama velocidad específica de crecimiento y lo vamos a representar con la letra K. Entonces, hasta ahora lo importante que ustedes vayan teniendo en cuenta es tiempo de generación, velocidad específica de crecimiento y otro término muy importante en microbiología y en la parte de crecimiento es la velocidad de división. La inversa del tiempo de generación representa la velocidad de división, que la vamos a llamar con el término V, y V es igual a 1 sobre G, y su unidad es hora, la inversa de las horas, es decir, horas a la menos 1. V es una medida del número de generaciones por unidad de tiempo en un cultivo en crecimiento exponencial. Bien, conociendo entonces los valores de n y t, podemos calcular tiempo de generación, velocidad específica de crecimiento y velocidad de división para diferentes microorganismos que crecen en diferentes condiciones. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué nos sirve conocer estos términos? Para optimizar las condiciones de cultivo para un organismo recién aislado y para probar el efecto positivo o negativo de algún tratamiento en un cultivo bacteriano. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque esto lo vamos a ver en la parte práctica. Durante el crecimiento exponencial, el aumento del número de células es inicialmente bastante lento, pero aumenta a una velocidad cada vez mayor. Tengan en cuenta esto porque cuando veamos la curva de crecimiento van a ver el por qué. ¿Por qué al inicio es más lento el crecimiento que a medida que va pasando el tiempo? Bien, y aquí tenemos las etapas del crecimiento microbiano en cultivos discontinuos, ¿no? ¿Y qué será cultivos discontinuos? ¿Ustedes han visto con la profesora qué significa cultivos discontinuos, chicos?
Hola, Que no se le añaden nutrientes, ¿puede ser? ¿cómo? O que no se le iban añadiendo nutrientes. O sea, no sé, No, no se disculpa, les no añade sé si está hablando nutrientes. Santiago porque yo no los puedo ver, así que no sé si es Santiago el que está hablando o quién. No, Bruno. Bruno, ¿qué significaba? Que no se les añade más nutrientes de los que se le añade al inicio del cultivo. Digamos. No se les Perfecto. renueva. Ajá, tiene que ver con eso y con otros parámetros más. ¿Alguien más quiere decir algo sobre cultivos discontinuos? ¿Alguien más sabe algo más? Los cultivos discontinuos también se llaman cultivos batch. ¿Mm? Como decía Bruno, uno de los parámetros importantes en estos cultivos discontinuos es la cantidad de medios de cultivo, la cantidad de nutrientes que tiene. No se va renovando, como dice Bruno, o sea, nosotros lo que hacemos, colocamos el inóculo, como hemos trabajado en la clase pasada, en un medio de cultivo nuevo, ese microorganismo comienza a crecer y queda y termina, y los estudios los realizamos sin que haya una renovación de nutrientes. En cambio, en los cultivos continuos, que ya lo vamos a ver más adelante, los parámetros se van midiendo y se van controlando y se va agregando más medios de cultivo. A medida que se agrega el medio de cultivo, se va sacando el medio viejo. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a ver las fases en un crecimiento microbiano cuando el cultivo es discontinuo. ¿Cuántas fases hay? 4 fases, muy importantes. La primera fase se denomina fase de latencia, la segunda fase exponencial, la tercera fase estacionaria y la cuarta la fase de muerte. Entonces, vamos a ver qué características tiene cada fase. Fíjense que en este gráfico lo que se hace es representar en la escala logarítmica la cantidad de organismos viables por mililitros en función del tiempo. Eso lo pueden ver en el eje de las ordenadas derecha, mientras que en el eje de las ordenadas de la parte izquierda tenemos la representación de la densidad óptica en función del tiempo, que ya lo vamos a ver más adelante qué significa. Bueno, vamos a ver qué ocurre en la fase de latencia. Acuérdense lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio. ¿Qué han hecho ustedes? Un trasplante desde un cultivo puro a que se encontraba en un medio de cultivo. Este medio de cultivo podía ser líquido o sólido y se colocaba en un medio de cultivo nuevo. ¿Qué características tenía el tubo de ensayo que ustedes tenían por grupo? O sea, características en cuanto, cómo se veía el medio de cultivo. ¿Han podido ver la fecha que había sido inoculado el cultivo que ustedes tenían por grupo, chicos? Sí, profe, la mayoría eran de un año de antigüedad más o menos, o Bien, 11 meses por ahí. perfecto. ¿Y qué características han podido observar del medio de cultivo? ¿Cómo Eran muy están? limpios en el caso de los líquidos. Ajá. eh, en nuestro grupo tocó justo uno que no era tan, que si bien era líquido se había formado como una especie de gelatina ya en el medio de cultivo, supongo por el Bien, tiempo que había pasado. Y en el caso de los sólidos estaba como, había disminuido mucho el volumen del medio de cultivo y bien, estaba como muy compacto. perfecto. ¿Quién habla, perdón? Abigail, profe. Ay, Abigail, disculpa, porque no los estoy viendo. He bajado la pantalla para que pueda observar bien lo que yo les estoy dando. Bien, perfecto. Y en el caso de los sólidos, los chicos que tenían cultivos en medios sólidos, ¿qué han podido observar? Eso es importante para ver la fase de latencia. Por eso necesito que ustedes me digan, en el caso del sólido, ¿cómo estaba el cultivo en ese medio de cultivo sólido?
A ver, de ahora en más yo voy a decir quién va a hablar, ¿ah? Para ver si están atentos, si están presentes o si se han ido. A ver, en el caso del grupo de Santiago, quiero que me hable Gabriel. Gaby, ¿cómo estaba el cultivo en ese medio de cultivo sólido que tenían ustedes? O sea que Gaby no Sí, está. estaba Ah, seco, profe. Se resquebrajaba cuando ajá, nosotros lo estábamos sacando con el anza. Sacar de atrás llegaban, pues estaba seco. Y aparte que el tamaño había disminuido. perfecto, muy bien. Estaba seco, había disminuido, dice, la cantidad de medios de cultivo que tenía ese tubo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Miren ustedes que ustedes han partido de un medio viejo con nutrientes agotados. ¿Cómo creen que va a ser esa fase de latencia? Porque dice, a ver, en la fase de latencia este intervalo puede ser breve o extenso según los antecedentes del inóculo y la naturaleza del medio y las condiciones de... Cuando hablamos de antecedentes decimos en qué tiempo, cuándo, desde cuándo que está ese inóculo ahí en ese medio de cultivo. En el caso de ustedes me dicen viejo, me decía Abigail, muy viejo. Entonces, en ese caso, ¿cómo creen ustedes que va a ser esta fase de latencia? ¿Va a llevar mucho tiempo o va a ser corto? Va a ser más larga. Va Va a a ser llevar más mucho tiempo. largo. Bien, porque fíjense las características. El inóculo es de poca viabilidad, pocas células vivas. ¿Puede haber ocurrido esto en los cultivos que nosotros le hemos dado? ¿Sí, profe? ¿Estaríamos en este primer punto? Sí, porque algunas pueden estar y muchas deben estar muertas. Pueden haber células dañadas por algún agente agresor, temperatura, radiación, sustancias tóxicas, pero no muertas. ¿Qué creen? ¿Puede haber ocurrido eso en el tubo que nosotros le hemos dado? Sí, Sí. ¿Vos crees qué sustancias tóxicas puede haber en no sé si Santiago, creo que Santiago por la voz. no, Luciano. Ah, Luciano, perdón. ¿Puede haber sustancias tóxicas, Luciano? Y no sé, dependría si está bien guardado el tubo, Mm, eh, puede ser que no, pero que bueno. sea capaz que si será expuesto a temperaturas, Mm. eh, puede ser que se hayan afectado. Aunque Bueno, no sé yo si les... están en un estado de latencia las Perfecto. bacterias. Bien, Luciano, yo les cuento que ese cultivo que nosotros le hemos dado era un cultivo que estaba guardado en la heladera, de 11 a 12 meses, como ustedes han dicho. No ha sido sometidas a temperaturas elevadas, no ha sido sometido a radiaciones, disculpen, ahí hay un error, dice radicación, pero es radiaciones, no ha sido sometido a sustancias tóxicas, eso significa no se le ha agregado penicilina, no se le ha agregado detergente, no se le ha agregado algún halógeno, no se le ha agregado ácidos, pero puede ocurrir que haya sustancias tóxicas que se hayan producido durante la fase de crecimiento, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, podría haber células dañadas, pero no muertas, o sea, células dañadas que tienen que volver a reconstruir sus constituyentes celulares. Es por eso que la fase de latencia puede ser larga, como recién decía Abigail. También cuando el cultivo se transfiere, o sea, cuando el cultivo se transfiere a un medio de cultivo rico o a un medio de cultivo pobre. Es decir, puede ocurrir que ese medio de cultivo sea un medio de cultivo nuevo y nosotros lo estamos llevando a un medio de cultivo sintético, que es un medio de cultivo pobre en nutrientes. O al revés, viene de un medio sintético o pobre en nutrientes y lo colocamos en un medio rico. Entonces,
la fase de latencia o el tiempo que demora esta fase va a depender de las condiciones del inóculo, de las condiciones del medio de cultivo y de las condiciones del crecimiento. Y aquí estamos hablando de los parámetros tiempo y temperaturas de incubación, así como también de la presencia de oxígeno, de la presencia de una presión osmótica adecuada, de la presencia de pH adecuado para que pueda desarrollarse este microorganismo. Nosotros ya sabemos que las bacterias necesitan de un pH adecuado, diferente al pH de los hongos y de las levaduras, ¿no es cierto? Todas esas condiciones va a permitir que esta fase de latencia sea corta o sea larga. Lo ideal es cuando el microorganismo viene de un medio de cultivo con todos sus nutrientes en fase exponencial y lo trasplantamos a un medio de cultivo rico en nutrientes. En ese caso, ¿cómo será la fase de latencia? ¿Será una fase de latencia larga o corta? ¿Cómo será esta partecita? ¿Habrá o no habrá? Si decimos que tenemos un cultivo que viene de fase exponencial y lo colocamos en un medio de cultivo rico en nutrientes. Y la fase de latencia sería más corta. ¿Sería corta o nula? Nula, porque en ese caso nosotros lo que estamos haciendo es nada más que colocar en un medio de cultivo, repicar en otro medio de cultivo, porque necesitamos realizar un estudio. ¿Cuánto? A ver, nosotros hemos hablado en clase de práctica, ¿cuánto es el tiempo necesario para que un microorganismo entre en una fase exponencial? ¿Por qué nosotros decíamos, a ver, díganme los parámetros de incubación de la clase anterior? Para bacterias, para hongos y para levaduras, que eso ha sido una de las preguntas del evolutivo. Y el tiempo y la temperatura. Ajá, tiempo y temperatura. Para bacterias. Para bacterias era de 35 a 37 grados y de 24 a 48 horas. Bien. Para hongos. Para hongos, Ajá. para hongos era más Cuando largo, hablamos de eran hongos, 10 a hablamos de 14, hongos pluricelulares, sí. de una semana a 2 semanas más o menos, de 7 a 14 días, dependiendo. Perfecto. Y, Temperatura. y la temperatura es de 25 a 28 grados óptimo sería. Perfecto. ¿Y para levaduras? Y para levaduras sería 28 grados óptimos y Mm, el tiempo de incubación sería de 24 y 48 horas también. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, decimos 24 a 48 horas como un tiempo necesario para que los microorganismos se encuentren en fase exponencial. Pero eso también va a depender del tipo de microorganismo que nosotros estemos, o sea, dentro de bacterias, dentro de hongos y dentro de levadura, qué género y qué especie tienen mucha importancia aquí, porque hay géneros que necesitan a las 4, a las 6, a las 8 horas ya se encuentran en la fase exponencial. Por eso, muchas veces cuando se requiere realizar estudios para ver las características bioquímicas, las propiedades tecnológicas, las propiedades de higiene y de seguridad que tienen algunos microorganismos, se realiza una activación de ese inóculo a las 10, o sea, una activación para que tengamos un cultivo de 18 horas como máximo, porque en ese tiempo nosotros nos aseguramos de que este microorganismo se encuentra en la fase exponencial. Fíjense que estoy hablando de la fase exponencial como la fase más importante en el crecimiento de un microorganismo, y ya vamos a ver más adelante el por qué. ¿Se va entendiendo? Entonces, la fase de latencia, el tiempo que va a llevar esta fase va a depender de varias características. De los antecedentes del inóculo, la naturaleza del medio y las condiciones de crecimiento. Muy bien, vamos a ver otra fase. Fase exponencial.
La población de células se duplica a intervalos regulares durante un tiempo corto o largo según los recursos disponibles y otros factores que recién ya lo hemos nombrado, como temperatura, tiempo, oxígeno, presión osmótica, pH. Eso siempre hay que tener en cuenta. La velocidad de crecimiento exponencial varía mucho y depende de las condiciones ambientales, como recién acabo de nombrar algunas, y la composición del medio de cultivo como otra característica importante, así como las características genéticas del propio organismo. Es decir, ¿cuánto tiempo va a demorar a que el microorganismo entre en la fase exponencial? Y bueno, va a depender de todas las características que estamos hablando, así como de las características genéticas del propio organismo. Lo que sí hay que saber aquí, que las procariotas crecen mucho más rápido que las eucariotas. Y dentro de las eucariotas pequeñas crecen más rápido que las eucariotas grandes. ¿Y por qué se da eso? Porque hay una relación entre tamaño y volumen. Las células pequeñas tienen más capacidad para el intercambio de nutrientes y desechos que las células más grandes. Durante esta etapa de fase exponencial, a medida que el microorganismo crece y se va duplicando y duplica la masa de esta población, se van acumulando productos del metabolismo. Aquí hay producción de metabolitos primarios, como por ejemplo ácido láctico, dióxido de carbono, etanol, etc. Entonces, esto es muy importante que ustedes reconozcan que durante la etapa de la fase exponencial hay una producción de metabolitos primarios. Fíjense que en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, sobre todo, es muy importante esta fase porque aquí, por ejemplo, cuando se quiere elaborar yogur, si la fábrica se dedica a la elaboración de yogur, se va a necesitar que haya una producción de ácido láctico. Entonces es muy importante controlar los parámetros extrínsecos, tanto como intrínsecos, para que esa producción de ácido láctico sea la adecuada. En el caso, por ejemplo, de una industria que se dedica a la elaboración de panes o diferentes tipos de productos de panificación, va a ser importante la producción de dióxido de carbono. Entonces es importante esta fase exponencial, que en este caso van a actuar las levaduras, para que ese dióxido de carbono se produzca y se obtenga ese producto con las características organolépticas adecuadas. En el caso de alcohol, ya sabemos que en una fábrica de alimentos el alcohol se produce para la elaboración de vinos, de cerveza, aquí actúan también las levaduras, y en esta fase exponencial es muy importante controlar los diferentes parámetros para obtener el alcohol con el grado necesario para este tipo de bebidas, ¿no? Bien. Vamos a ver la siguiente fase. En la fase estacionaria, que también es una fase muy importante en el crecimiento microbiano, es muy importante las características de esta fase. En un cultivo discontinuo, el crecimiento exponencial no se puede mantener indefinidamente. ¿Por qué será? Por lo que decía Bruno. O sea, no hay una renovación de nutrientes. Y si no hay una renovación de nutrientes, estos nutrientes se van acabando. Como dice aquí en la diapositiva, hay un agotamiento de los nutrientes en el medio y también se produce la acumulación de desechos del metabolismo del organismo. Como recién habíamos dicho, en la fase estacionaria comienzan a acumularse desechos del metabolismo y aquí en la fase estacionaria hay mucha más acumulación de estos.
Entonces hay que tener en cuenta ciertas características de esta fase estacionaria. Algunas células del cultivo crecen y otras mueren. Hay un crecimiento denominado críptico. El metabolismo energético y los procesos biosintéticos pueden continuar, pero normalmente a una velocidad mucho más reducida. No se produce aumento ni disminución netos del número de células. Y la velocidad de crecimiento de la población es cero. En esta etapa de la fase estacionaria se producen metabolitos secundarios, como por ejemplo penicilina y también muchas toxinas que ya sabemos que los hongos producen micotoxinas y las bacterias, como por ejemplo el género Staphylococcus aureus y otros géneros, producen toxinas que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, esta fase, como verán, también es una fase importante porque uno de los metabolitos secundarios importantes es el antibiótico, que es la penicilina. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, sí, Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver otra fase del crecimiento, la fase de muerte, que es la última etapa del crecimiento. Fíjense que aquí yo les he puesto una imagen como para que ustedes vayan viendo qué pasa con los microorganismos en las diferentes fases. Bueno, esta fase también se puede observar que sigue una función exponencial. La fase de muerte es mucho más lenta que la fase de crecimiento exponencial. Aquí continúa y aún más la acumulación de metabolitos. Por ejemplo, aquí podemos ver cuando se acumulan ácidos debido a la producción de ciertos ácidos que realizan bacterias como Escherichia coli, Lactobacillus. Entonces, como hay acumulación de ácidos para algunos tipos de microorganismos, el número de células viables puede descender espontáneamente. Aquí empiezan a morir algunas células, muchas, no algunas, muchas. Y según ciertas circunstancias, las células pueden lisarse por acción de propias enzimas, produciéndose lo que se conoce como autólisis. Perfecto. Entonces, vamos a ver, vamos a repasar, a ver quién me dice. En cada una de las fases, a ver, me pueden decir, pero yo quiero que hablen otros alumnos y no Bruno, Luciano, Abigail y Santiago, que